Parece que estamos en marcha, yo diría, sí, perfecto. Ya estamos arrancando. Hola, María Teresa. Vamos a ver si se nos van uniendo más soñadores y más soñadoras. Bueno, como sabéis, tengo dos frentes abiertos, por eso estoy mirando de un lado para otro, porque por un lado tenemos el directo a través de Instagram, por otro lado a través de Facebook, y vamos a ir viendo a medida que se nos vayan uniendo personas. Vamos a empezar con este tercer encuentro. No sé si las personas que estáis ahora mismo aquí habéis estado en las otras dos ocasiones. Inma, hola. Nuria, muy bien, pues no sé cómo os decía, ¿no? Si habéis estado en las otras ocasiones. Este es el tercer encuentro de los que teníamos programados, teníamos previstos. La idea es hacer un encuentro semanal con un propósito que sería el de bueno, traer los sueños, ¿no?, a debate, ponerlos en el centro de la mesa, ya que ellos mismos también están reclamando atención. Muchas personas están teniendo estos días lo que yo estoy llamando pues una especie de pandemia onírica, porque están recordando muchísimo más sus sueños, ¿no? También, buenas tardes, Teresa. Hola, Sonia. Gracias a bueno, las condiciones de la situación actual, entre otras cosas, lo que está implicando es que hay muchas más horas en principio para dormir, nos despertamos más naturalmente, muchas personas ahora cada vez menos, ¿no? Pero porque han empezado a trabajar algunas, pero sí que está ocurriendo esto. Entonces muchas personas están recordando sus sueños, la situación es suficientemente rocambolesca y está provocando también que muchos de estos sueños sean pesadillas. Y está pasando que a muchas personas pues esto las está trastocando un poquito, ¿no? El hecho de ponerse en contacto con este mundo interior que a la vez de desconocido probablemente también sea bastante inquietante, ¿no? Entonces, este es el propósito de estos encuentros. Os agradezco mucho que hayáis colaborado para hacerlo posible, porque os propusimos una encuesta para ir recogiendo sueños y comentarios, para que nos hicierais sugerencias en relación a esta cuestión, la relación entre sueños, ¿no?, y la pandemia, el coronavirus, confinamiento, etcétera. Y estamos recibiendo muchos sueños, que es a partir de los que bueno, estoy planteando estas charlas, porque lo que querría es comentar cuáles son los temas que están apareciendo más, ¿verdad? Cuáles son los sueños, el tipo de sueños, digamos, la temática que está predominando. Y entonces este es el foco, ¿no? Ver cómo recuperamos todos estos sueños que están apareciendo, cómo le damos un poquito de sentido a esta experiencia colectiva desde la perspectiva de los sueños. Comentaros simplemente para las personas que nos habéis escrito en la encuesta, me han comentado que algunas personas han pedido que les enviemos un ebook que estamos dando de regalo, pero no han dejado su dirección de correo electrónico. Lo digo porque si es vuestro caso, o el caso de alguna persona que vea luego la grabación de este directo, pues que lo sepa, que si no ha recibido el ebook es porque no nos dejó una dirección de correo electrónico, simplemente que entre de nuevo en la encuesta y deje simplemente su dirección. No hace falta que comente ningún otro sueño ni nada más, y le enviaremos el ebook. Bueno, deciros entonces esto, ¿no? Para quien no nos conozca, Mondesomnis es la plataforma desde la que organizamos estos encuentros. Mondesomnis funciona desde hace entre 15 y 20 años que estamos trabajando con los sueños, divulgando los beneficios de explorar nuestros sueños. Yo soy Jordi Borràs, fundé Mondesomnis hace tantos años como esos que os digo, y soy psicólogo y trabajo con los sueños desde hace tanto tiempo como este, ¿no? Entonces, mi interés es el de que ayudar a muchas otras personas a que puedan entender, comprender el regalo que supone ponerse en contacto con sus sueños.
que muchas personas pueden decir, oye, pues yo no le veo la gracia a estos sueños, les veo por un lado el caos que suponen, no entiendo nada de lo que está pasando y además son muy, muy inquietantes, entonces no tengo ninguna sensación de que esto tenga nada que ver con un regalo, ¿no? Entonces, perdón, mira, me están diciendo si estoy conectado al live de Instagram. Sí que lo estoy, entiendo que las personas que me estáis saludando desde Instagram me estáis viendo, ¿verdad? Si no, sería como muy extraño, muy onírico, por cierto. Me pregunta Patricia. Se supone que sí, que me están viendo algunas personas. Roger, Josep, Silvia, hola a todos y a todas. Sí que lo estoy, Patricia. Molt bé, Roger, sí, gracias. Sí, pues, como os digo, ¿no? Entonces la cosa es esta, ¿no? Que podamos entender también el regalo que es. Es difícil muchas veces entender que es un regalo y tratarlo como tal. Es decir, tratarlo como tal quiere decir recogerlo, acogerlo, atenderlo, ¿no? Como regalo que es, y luego ya veremos cómo lo vamos desempaquetando, que este es el enigma, ¿no? Es decir, cómo vamos comprendiendo para qué llega, qué es lo que me dice, con qué me pone en contacto y todo esto, pues esto es un recorrido que cada cual tiene que hacer, ¿no? Y claro, lo importante es que yo pueda hacer ese recorrido. El problema muchas veces es que deja de ser un regalo el sueño en el momento en el que yo lo que hago es decir, oye, ábremelo tú. ¿Sabes? Que es un poquito lo que hacemos muchas veces, ¿no? Cuando abrimos un diccionario de sueños. Y, oye, ¿esto qué quiere decir? Pues dices, oye, no, pues investiga, muévete, ponte en contacto. Es decir, hay todo un recorrido que implica una serie de insights, que implica una serie de impactos de ponerse en contacto con determinadas dudas, con determinados miedos, atravesarlos. Y es de esta manera que crecemos, pero no crecemos cuando alguien nos dice, mira, tu sueño quiere decir esto. Entonces, mi sugerencia, ya para arrancar, ¿no? Es que desconfiéis, ¿no? Cuando alguien nos dice, tranqui, que ya te digo yo lo que tu sueño significa. Probablemente sin ninguna mala intención esta persona lo va a hacer, pero más allá a lo mejor quizás, yo que sé, de alguna habilidad egoica, yo que sé, pero que en cualquier caso os está quitando algo que es legítimo, es vuestro derecho a hacer el recorrido, de explorar vuestros sueños, a conectaros vosotras o vosotras con vosotras mismas, ¿no? Esta es la cuestión, es decir, ponerme en contacto con mi profundidad. Claro, cuando alguien me dice tu sueño quiere decir esto, ha parado el proceso. Entonces no os dejéis hacer esto, porque además no tiene ningún sentido lo que os pueda decir. Mira, yo ahora estoy leyendo precisamente un libro centrado exclusivamente en el tema de las pesadillas. Y la autora decía, ayer leía una frase en este libro que tiene sentido ahora mismo que os estoy diciendo esto, porque decía cómo podemos pensar que una vaca significa lo mismo para un charcutero, alguien que trabaja en una carnicería, que para un hindú que considera a la vaca un animal sagrado. Pues evidentemente no tiene ningún sentido que pretendamos que quiera decir lo mismo para una persona o para la otra, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos cuando le pedimos a alguien que nos interprete un sueño, cuando miramos un diccionario y demás, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y también, tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? El contexto es fundamental. Es verdad que hay un contexto colectivo, un contexto social. Ahora mismo, por ejemplo, es evidente el contexto en el que estamos, toda la movida esta de la pandemia, del coronavirus y demás, está afectando a nuestros sueños. Y este es lo que motiva, digamos, estas charlas y estos encuentros, que es ver cómo está afectando a nuestros sueños, porque hay una serie de temas que se repiten y demás que tenemos en común como consecuencia de lo que está pasando, ¿no? Pero más allá de esto, como os he dicho en los otros dos encuentros, está también el contexto personal. No podemos saber, aunque aparezcan bichos en un sueño o aparezcan bichos en los de otra persona, que es uno de los temas que están apareciendo mucho, bichos, ¿no? que parecen estar representando al virus, ¿no? Bichos de distinta índole. Pero en cualquier caso, aunque aparezcan bichos en sueños de distintas personas, esas personas tienen su historia. Es decir, no es lo mismo que aparece, yo qué sé, si yo soy un biólogo y a mí me encanta investigar los bichos y cómo funcionan y tal, y qué hacen y cuál es su vida y todo esto, no es lo mismo que alguien que ya desde el primer momento tenga fobia, le dé mucho asco, lo rechace, haya tenido alguna experiencia desagradable relacionada con bichos, etcétera. Entonces, esto es importante que lo reconozcamos.
Si no hacemos eso, deja de ser, como os digo, un regalo, el sueño, y bueno, pues se desactiva, digamos, todo su poder transformador, ¿no? El sueño tiene una capacidad tremenda cuando nos relacionamos con él adecuadamente, cuando entramos en lo inconsciente y nos dejamos impregnar por lo inconsciente, podemos llegar a transformar creencias que hasta entonces nos han estado limitando nuestra felicidad, nuestra vida y demás, nuestra capacidad de expansión, la pueden haber condicionado absolutamente. El sueño puede acabar también o transformar o hacer que trascendamos relaciones o la forma que tenemos de relacionarnos con otras personas de una forma también limitante, actitudes que podemos tener que están desfasadas, que no tiene sentido que sigamos haciendo, funcionando, pensando de esta misma manera. Es decir, todo esto, el sueño o los sueños nos pueden ir disolviendo, digamos, todas esas barreras, ¿verdad?, en la relación que establezcamos con ellos. Nos pueden ayudar a ir atravesando estas barreras para seguir con nuestro camino, ¿no? Con el camino hacia nuestra expansión, nuestra libertad, crecimiento personal, llamadle como queráis, ¿no? Querré, en el ratito que vamos a compartir, me gustará, a ver si os puedo dar algún consejo, alguna pista también para relacionaros particularmente con los sueños desagradables, porque están tomando un gran protagonismo durante estos días, pero bueno, podéis hacerlo también, el consejo que os pueda dar con sueños también ordinarios, digamos, sueños que no son tampoco nada del otro jueves en relación también a la intensidad emocional y demás, ¿no? Os puede servir también. Y sobre todo me gustaría ver que no se me vaya el tiempo, estar un poquito atento me gustaría hacer referencia a los sueños lúcidos, porque este es uno de los temas que a mí me interesa, uno de los aspectos que me interesan más de los sueños, es la posibilidad de despertar la conciencia dentro del sueño. Es la lucidez, el sueño lúcido. Y en esta época, en estos días de confinamiento, yo creo que es particularmente interesante, favorable para que desarrollemos la lucidez, para que nos pongamos en contacto con ella, si ya la conocemos, que la sigamos explorando, si todavía no, pues que empecemos a abrir, digamos, ¿no? Abrirnos a esta posibilidad. Entonces, simplemente querré hacer algún apunte para aclarar un poquito el porqué. Pienso que son momentos relevantes, ¿no?, para tener en cuenta este aspecto. Pero antes que nada, me gustaría señalar una cuestión que bueno, que mira, Darío, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Irene, Pedro, ¿qué tal estáis? Pues comentar un tema que a mí me dejó, mira, de hecho fue justo después de acabar la charla al día siguiente, el viernes por la mañana de la semana pasada. El viernes salió una noticia que decía que había aumentado las denuncias por violencia doméstica en un 88%. Y evidentemente esto es muy preocupante, es un problema que, desde luego, si alguna persona de las que nos está escuchando ahora mismo tiene un problema de esta índole, evidentemente lo interesante es que contacte con alguien para recibir la ayuda. Desde luego aquí también me tiene a mí si fuera necesario para hablar, para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es un tema que desde luego yo creo que nos toca a todos y a todas como colectivo, como sociedad, ¿no? Hay muchas razones que explican el por qué hay una violencia de este tipo, especialmente en un periodo de confinamiento. Era previsible, no todo el mundo está, yo qué sé, como encantado como yo estoy con las personas que me ha tocado en suerte vivir el confinamiento. Hay muchas personas que lo están viviendo desde el primer día, desde el día 1, están viviéndolo con sufrimiento, con inquietud, ¿no? Era previsible que pasara algo de este estilo, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de mirar a cuáles son las razones, ¿no? Hay razones evidentemente estructurales, ¿no?, sociales, ideológicas, etcétera, que explican por qué pasa esto, pero a mí hay dos aspectos que me parecen fundamentales y que yo conecto también con el tema de los sueños. Uno es la educación. La educación para mí es fundamental que incidamos en una educación que empodere a las personas, que ayude a los niños y a las niñas a entrar en contacto, a ponerse en contacto sin miedo con su mundo emocional, a saber gestionar sus emociones, es decir, a no rechazar, digamos, no a ignorar aquello que está ocurriendo dentro suyo simplemente porque están demasiado ocupados atendiendo a lo que está ocurriendo fuera. Bueno, de hecho, la semana pasada uno de los comentarios de una de las personas que estuvo participando aquí, no sé si estará hoy por aquí,
era Dani, el amigo y soñador Dani Fernández. Hola Ángel, ¿qué tal? Estoy revisando a ver si Dani está por aquí, no sé si estará por aquí Dani. Dani Fernández, un amigo que bueno, comentaba que una de las cosas que yo os propuse la semana pasada que podíais hacer para trabajar con los sueños, dice, ostras, mira, esto es un poco lo mismo que hacía yo en el cole de mi hija. Y yo recuerdo cuando estuve con Dani hace un tiempo, estuvimos charlando un día, tomando un té y hablando de esta cuestión, de cómo estaba haciendo un trabajo en el... Le habían permitido, le habían dejado, les había parecido muy interesante hacer una especie de círculos de sueños, de trabajo con sueños, en la exploración de los sueños, divertirse con los sueños, ¿no? Que es lo que tienen que hacer los niños y niñas. En el colegio de su hija. Y a mí me pareció una maravilla y es algo que yo había podido hacer también, experimentar también, y creo que es algo que sería interesantísimo, que en todas las escuelas hubiera esta posibilidad de que los niños exploren de distintos modos, pero también a través de los sueños, ¿no? Que los tengan en cuenta para reconocer esa dimensión de su vida, que no la vayan olvidando progresivamente, que es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? De hecho, había hace pocos días estuve hablando con un amigo común también con Dani, que es Miguel Casca de Zaragoza, un psicólogo, que también trabaja con los sueños y me comentaba que había conseguido introducir el trabajo con los sueños en prisiones. Otro de los intereses que yo tenía desde que iniciamos Mondes Somnis, que era decir, vamos a abrir los sueños a distintos ámbitos, no solo al tema de al ámbito de la psicoterapia, sino también a distintos espacios. Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de prisiones, estamos hablando de residencias de ancianos, estamos hablando de hospitales. En el ámbito de la medicina también, en la medicina integrativa se consideran los sueños, en otros lugares especialmente, pero aquí sería interesante que cada vez hubiera bueno, se reconociera también cómo puede ayudar, ¿no? a las personas que se dedican a la medicina, el conocer qué es lo que pasa, ¿no? Cómo los sueños de sus pacientes o clientes están hablando también, ¿no? de lo que está ocurriendo a nivel físico, ¿no? Bueno, en todo caso, a mí lo que me planteaba es decir, oye, qué importante es, ahora que estamos en este punto de inflexión, ¿verdad?, colectiva, que decimos, bueno, pues vamos a hacer un cambio, estamos todos planteándonos, oye, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Cuál podría ser el papel que pudieran tener los sueños? No quiero pecar de ingenuo o parecerlo, pero es verdad que muchas comunidades humanas que todavía mantienen la sana costumbre de compartir sus sueños entre las personas, entre los individuos, hay menor índice de violencia. Es verdad que hay, y no voy a entrar en detalle, es verdad que hay colectivos humanos que comparten sus sueños y hacen, yo que sé, una lectura sesgada que les lleva pues, a hacer según qué cosas que no son, desde luego, nada pacíficas. Pero, en general, las sociedades humanas que mantienen la costumbre de compartir sus sueños tienden a ser sociedades más pacíficas. Desde un punto de vista de la psicología, del crecimiento personal, yo creo que hay muchas maneras de conocernos a nosotros mismos, muchas maneras de ayudarnos, digamos, ¿no? Para buscar nuestro centro y desarrollarnos como personas y acabar siendo personas que tienden a buscar la paz, ¿no? Esto yo creo que en general es así, pero con los sueños en particular creo que pasan bueno, yo creo que es una herramienta en este sentido que favorece mucho esto, porque, fijaos, si pensamos, probablemente muchas de las personas que estáis ahora mismo escuchando conocéis un poquito el trabajo con los sueños. Hay un recurso, una estrategia que es bastante popular ahora ya, no lo era hace años, pero ahora sí que ya lo es, que no es la única, no es exclusiva, pero es una forma de relacionarnos con los sueños, que sería la de mirar todo aquello que pasa en el sueño como partes de uno mismo, ¿no? Claro, cuando yo me relaciono, fijaos, voy a coger alguno de los sueños que nos habéis enviado. Por ejemplo, ¿no? Una persona que decía que había soñado con un hombre que conozco, tiene cáncer y viene a vivir a mi edificio, ¿no? Vuelve el tema de las casas, fijaos, ¿no? De alguien que viene a mi edificio, a mi casa, algún representante de la enfermedad, podríamos decir, ¿no? Algo que parece muy metafórico, ¿no? También conecta mucho con la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, el caso es que, por ejemplo, si yo me planteo este hombre, ¿qué me sugiere? ¿Qué relaciono yo con él? Esto os invito a hacerlo con cualquiera de vuestros sueños. ¿Qué relaciono yo con este personaje? ¿Qué asocio con él? ¿Qué características le veo? Y si estas características que yo veo pudieran ser partes mías, escindidas, no reconocidas, cosas que yo no he investigado en mí, que no reconozco en mí, que no he explorado en mí, ¿qué podría ser? ¿Con qué conectaría? Otro sueño, por ejemplo, que decía una persona que entraba, resumo
animales por todas partes en una casa en la que entraba patos, ocas, decía hay una tortuga, un mono grande que trepa por mi cuerpo, etcétera. Esto aparte de conectar, ¿no?, con la naturaleza irrumpiendo, que es algo que estamos viendo, ¿no?, y que seguro que tiene también un impacto, ¿no?, una expresión en los sueños, hace que me pregunte, ¿no?, es decir, ¿qué relaciono yo con los monos? ¿Qué relaciono yo con esa energía, con ese movimiento? ¿Quién ha venido a visitarme? Es decir, ¿qué energía está intentando acceder a mí o comunicarse conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que tomar esta postura, pensar en las distintas partes como partes mías, en lugar de partes independientes, como digo, no es la única forma que tenemos de relacionarnos y de explorar los sueños, hay muchas otras, pero esta es una y es interesante porque si hacemos esto frecuentemente nos damos cuenta de que después en la vigilia, cuando despertamos, tendemos a no proyectar tanto. Es decir, hay un mecanismo psicológico que es básico, fundamental, que es la proyección, es decir, atribuir a los demás nuestras movidas internas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a pensar en lo que nos ocurre como cosas que tienen que ver con nosotros y no tanto atribuirles a juzgar a los demás por lo que están haciendo en lugar de observarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, cuando ocurre esto, cuando nosotros estamos explorándonos a nosotros, nos convertimos en personas, como digo, atribuimos menos a los demás la culpa, les echamos menos a los demás la culpa y desarrollamos más la empatía. Y esto es interesantísimo y no es una lucubración mía que me haya sacado de la manga, ni tan solo es una conclusión a la que llegue yo por mi experiencia con el trabajo con los sueños, porque hay estudios que ya están demostrando que esto es así. Os hago referencia, por ejemplo, a un estudio de hace poco de un colega británico de la Universidad de Swansea que demostró dos cosas interesantes, que vale la pena tener en cuenta las dos porque creo que tienen mucho valor para lo que estamos hablando y la situación que estamos compartiendo ahora mismo. Por un lado, el hecho de que los sueños desactivan, digamos, el estrés, es decir, aligeran el estrés, nos alivian el estrés, ¿no? Evidentemente, en momentos como estos que son terriblemente estresantes para muchas personas, compartir los sueños les es de gran ayuda. De hecho, Blackgrove, este hombre, Mark Blackgrove, lo que hizo, abrió un foro en Internet para que las personas del ámbito sanitario compartieran sus sueños allí, porque entendía que era beneficioso para ellas. La semana pasada estuvimos hablando precisamente, ¿no?, de cómo está impactando particularmente, digamos, ¿no?, el coronavirus en los sueños, ¿no?, a través de los sueños se está expresando de las personas del ámbito sanitario. Y lo importante que era, que yo os decía, de preguntarles a las personas que conozcáis, si es que sois vosotras mismas, ¿no?, personas que trabajéis en este ámbito, preguntarles para que compartan ellas sus sueños. Y fijaos, si es importante, os decía, ¿no?, que los sueños no sean literales, que no estén reproduciendo o recreando simplemente escenas dramáticas que han vivido, porque eso es un problema desde un punto de vista psicológico. Entonces es relevante que veamos que los sueños están convirtiéndose en una metáfora de aquello que han vivido, ¿no? Bueno, esto os lo decía, lo podéis ver en el vídeo de la semana pasada. Pero lo que decimos, ¿no?, de la importancia de aligerar el estrés, de aliviar el estrés, ¿no?, compartiendo nuestros sueños. Esto es una de las cosas que concluía Blackgrove en el estudio que os digo. Pero sacaba otra conclusión, que es decir, que compartir los sueños nos hacía personas más empáticas. Entonces, imaginad ahora el valor que tiene, de hecho, si tuviéramos la costumbre, de hecho, ¿no?, de compartir nuestros sueños en el contexto en el que estamos, encerrados entre cuatro paredes, con personas en una situación que no es natural, es decir, no es natural que yo esté todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, sobre todo al principio del confinamiento, con una persona, con dos, con las que fuera que vivo en casa, pero todo el tiempo, ¿no? No es natural, no es saludable que yo no tenga mis espacios, ¿no?, que yo no los busque, que yo no me salga afuera, que de hecho no es saludable tampoco que yo no salga afuera, que no me airee, que no toque el sol y demás, ¿no? Entonces, todo ese estrés acumulado es fácil que salte la chispa, sobre todo en determinadas situaciones o casas, ¿no? Entonces, lo importante que sería una sociedad en la que hubiera ese compartir el sueño. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto el sueño, estoy reconociendo en mí una profundidad, ¿sabes? Yo siempre digo, ¿no?, el confinamiento con sueños es menos confinamiento, porque si yo sé que yo no soy esto, el que está aquí en las cuatro paredes, no soy solo esto, sino que soy también mucho más, y lo puedo ver por la noche claramente, pero de día también está este inconsciente, ¿no?, poderoso, profundo, infinito.
Entonces, si yo reconozco esto, estoy mucho más, me siento mucho más libre, no siento la presión del mismo modo, ¿no? Entonces, también, si veo a la otra persona, veo su profundidad, me comparte sus sueños y veo su profundidad, no es esa persona plana que tiene 4 características que me tiene hasta las narices, sino que veo mucho más, o intuyo al menos mucho más, ¿no? Y entonces, lo importante que es, como os digo, ya no solo personalmente poder compartir los sueños, como os digo, porque te alivia, digamos, la tensión interna, ¿no? Toda la movida emocional que puedas tener, compartirla es saludable, expresar las emociones, ¿no? También cuando se expresan en términos metafóricos, como es el caso de los sueños, también es importante para las relaciones con otras personas. Y también es importante para el mundo, ahora que estamos en este momento en el que tenemos que hacer un cambio, es importante que seamos personas de mente abierta, que estemos despiertos y despiertas para ver para dónde van las cosas y cómo queremos que sean las nuevas cosas del nuevo mundo que tiene que venir, que tengamos determinación, pero que también seamos personas empáticas, ¿no? Que seamos capaces también de comprender también al otro, que seamos capaces de compadecernos del dolor, de la confusión, del miedo de los demás y demás para acompañarnos entre todos y todas, ¿no? en esta construcción. Entonces, seguro que entre vosotras habrá personas que digan, oye, pero vale, yo puedo compartir mis sueños, pero tengo la sensación de que aunque me digas tú que es liberador todo lo que tú quieras, pero que la sensación de no tengo ni idea, pues tampoco tengo la sensación de que no me sirve para nada. Levantarme por la mañana y empezar a hablar con alguien de lo que estoy soñando, de lo que he soñado y que me explique la otra persona, pues si no, no me sirve para nada. Evidentemente hay mucho que podemos hacer con los sueños. Ya sabéis, si habéis visitado Mundo Somi, sabéis que hay mucho podcast, mucho artículo, muchos vídeos donde podéis encontrar recursos. Tenéis recursos online también que podéis aprovechar para profundizar. Podéis ir mucho más allá de lo que os voy a decir ahora, desde luego. Pero el primer paso, como os decía, era reconocer el regalo. Desempaquetar ya vendrá, pero reconocer el regalo, tratar al sueño con ese afecto, eso permite que yo vaya estableciendo esa relación con lo inconsciente, que es lo importante en estas primeras etapas, en estas primeras fases, ¿no? O con la mayoría, de hecho, con la mayoría de los sueños, que establezca esta relación directa de aprecio, de acoger, ¿no? Entonces, no hace falta que entre en juego la razón en un primer momento, desde luego. No hace falta, y al revés, podría ser que incluso bloqueara, digamos, el proceso si yo empezara a pensar demasiado sobre el sueño. Me gusta mucho pensar en el sueño como... El sueño es como una especie de obra de arte, ¿no? Una obra de arte. Entonces, claro, si yo voy a la galería de arte donde está expuesta, ¿no? Entro con un espíritu artístico, digamos, como artista, y me emociono y me meto en la obra y la disfruto y demás, claro, el impacto, la experiencia es muy distinta a si voy como el crítico de arte analítico que va a decir voy a diseccionar, voy a comprender, ¿no? De dónde viene el artista, cuál es su historia, qué sentido tiene esta obra, es decir, estoy aquí. Entonces, claro, esto impide que realmente haya un impacto o sea, que impacte la obra. Y de hecho, el artista, si ve que entra otro artista, pues a lo mejor sabe que es uno de los suyos, pero si viene el crítico, pues igual se esconde detrás de una pared para no verlo, ¿no? Y es un poco lo que ocurre con lo inconsciente. Cuando nosotros vamos con la razón por delante, ¿qué es lo que ocurre? Que lo inconsciente se retira. Lo inconsciente se retira. Al sueño le gusta que nosotros vayamos con una mentalidad onírica, es decir, abiertos, digamos, a ese aparente sinsentido, a ese absurdo y demás, ¿no? Entonces, os voy a proponer, de hecho, un ejercicio que podéis hacer en cualquier momento, en vuestra casa, con cualquier sueño, como os digo, pero interesante especialmente si lo hacéis con algún sueño desagradable, si identificáis algún elemento que os despierta inquietud, que os produce un nerviosismo, miedo, incluso pánico. Es decir, cualquier objeto que os lleve a la oscuridad, ¿no? Cualquier personaje, cualquier animal, presencia, ¿no? Tenedla presente, mantenerla presente, no la retiréis, no la rechacéis, no la ignoréis, o sea, mantenerla presente. Entonces, la propuesta que os haría sería que hicierais una recreación artística. Una recreación artística. Recreación artística quiere decir que la dibujéis o que la pintéis
o que escribáis sobre ella, que le marquéis unas líneas de diálogo, como si fuera una obra de teatro, y digáis, bueno, lo que no dice en el sueño, ¿qué diría si pudiera hablar esta figura, ¿no? Y lo escribáis, o que, como os digo, que la pintéis, que cojáis un trozo de barro y la esculpís. Pensad que muchas veces lo que ocurre cuando tú esculpes una figura aparentemente, bueno, en un principio tenebrosa, cuando la haces de barro, como además normalmente no somos tan fieles, digamos, no somos tan capaces, ¿no?, de reproducir exactamente lo que hay ahí, lo que nos pasa luego es que el resultado es, a veces, bueno, suele ser como más gracioso, ¿no?, que en el sueño, y le quitamos un poquito de hierro al asunto, ¿no? Esa es la cuestión, empezar a relacionarnos con el miedo más desde la curiosidad, desde el juego, aunque nos resulte en un principio muy inquietante. Yo ahora decía lo de la presencia y pensaba en un sueño que enviasteis, que envió una persona a la encuesta. Fíjate, mira, que habla de 2 sombras que saltan a mi balcón y se llevan a mi perrita, ¿no? El sueño es extenso, ¿eh? 2 sombras que esta persona, no sé si es hombre o mujer, está mirando desde su balcón y es de noche, en principio no tendría que haber nadie por la calle, supuestamente, pero hay unas figuras sombrías que están por allí, que son inquietantes, y de pronto 2 de ellas saltan al balcón y se llevan a su perrita, ¿no? Esta persona explicaba en la encuesta, decir, bueno, es que esto lo podía relacionar con que ella, desde que habían abierto un poquito, ¿no?, el desconfinamiento y demás, sacaba a sus perritos a pasear, veía que había más gente y estaba inquieta también por los perritos, que habían empezado a mostrar, pues, bueno, pues que estornudaban, que carraspeaban y demás, no siempre, claro, risqueando como hacen los perros naturalmente, ¿no? Y entonces tenía miedos, le preocupaba que sus perritos pues pudieran pillar algo, ¿no? Y entonces se explicaba el sueño desde este punto de vista. Evidentemente, es muy fácil ver esta conexión y es muy fácil pensar que esto puede ser así, y perfectamente podría ser así. Es decir, que el sueño sea un reflejo del miedo que yo reconozco que tengo en la vigilia. Pero es interesante pensar, ¿para qué mi inconsciente va a hacer simplemente un refrito? Es decir, algo que yo ya entiendo. Los sueños vienen siempre para dar algo más. Y esto es importante, que siempre me abra la mente a esto. Es decir, si yo no lo veo, yo no lo veo, pero no quiere decir que no esté. Entonces, si yo estoy viendo un sueño y tengo una interpretación fácil, esto viene por esto, es interesante, conveniente, que yo me abra a otras posibilidades. Que me abra a otras posibilidades quiere decir que no voy a meter rápidamente mi mente racional, que va a intentar explicar el sueño, porque voy a cerrar esas otras posibilidades. Me voy a explicar el sueño en términos de lo que ya sé. Y lo importante aquí es que me permita no saber. Entonces, claro, estos perritos, la perrita en el sueño en concreto, la perrita que es secuestrada por estas 2 figuras oscuras, por ejemplo, por poner el ejemplo del sueño de esta persona, podría ser muchas otras cosas. No solo la perrita de la vigilia, podría estar representando alguna otra cosa. Yo no lo sé, porque no soy la soñadora, ni la conozco, y aunque la conociera tampoco me atrevería a decir qué significa. Pero sí que le preguntaría a la soñadora con qué, o a la soñadora o soñador, no tengo claro, con qué relaciona esta perrita. Es decir, qué características, en un momento dado, qué características personales, como os decía antes, ¿no? Podría hablar de mi inocencia, podría hablar de mi infancia, podría hablar de mi pureza, podría hablar de mi curiosidad, ¿de qué? ¿No? Y entonces, si lo veo desde aquí, ostras, ¿qué es lo que estas figuras están secuestrando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los miedos con los que pueden estar relacionados, conectadas estas figuras, ¿no? Entonces es interesante, antes de hacerse incluso estas preguntas, que yo pueda estar con las figuras, a pesar del temor que me despiertan, que yo pueda estar con ellas lo suficiente para que me impregnen, que es normalmente lo que no quiero. Normalmente lo que yo quiero es decir, oye, vamos a darle un sentido a esto y así lo puedo olvidar, carpetazo. ¿No? Dices, no, porque esta energía viene porque tiene algo que enseñar. Y esta es la clave, digamos, ¿no? Esta es la clave, entender eso, entender el regalo, entender que viene por aquí el sueño, viene con ese propósito, viene por la puerta esta, la puerta de la enseñanza, es decir, esto es claro, porque si yo le cierro la puerta, no hay nada que aprender. Entonces, importante tener en cuenta algo como esto, ¿no?
Entonces, os propondría, no solo a esta persona, como estaba diciendo, ¿no?, que se pusiera en contacto de esta manera, ¿no?, a través del arte, con estas figuras sombrías, sino a todos y a todas que pudierais hacer un ejercicio de estas características, ¿no? Fijaos, este sueño habla de miedos, como tantos otros que nos habéis enviado, y habla señala un miedo que yo he estado viendo mucho en los sueños que enviabais. Hay muchos sueños que tienen que ver con el miedo a no respetar la distancia social. El tema de la distancia social es algo que seguro que va a traer cola, y de hecho yo creo que, mira, la semana que viene podríamos tratar un poquito más, porque han llegado bastantes sueños en este sentido. Yo creo que hay como podríamos decir como dos tipos de sueño. No sé si vosotros o vosotras os relacionáis, creéis que estáis más en un grupo que en otro, ¿no? Hay como unos sueños que son más de personas que sueñan que están en contacto con personas a pesar de todo, es decir, que se abrazan, que lo viven alegremente o que lo están buscando, es decir, que hay como una voluntad de encontrar ese abrazo que no tienen en la vigilia, ¿no? Ese deseo de contacto se está generando en el sueño, ¿no? Y entonces, hay otro grupo que serían las personas que están haciendo, podríamos decir, que lo contrario, y sería evitando y con el miedo al contagio, evitando el contacto, alarmándose cuando alguien dos personas se están encontrando. Es decir, que es algún ejemplo que ya pusimos también en algún otro de los encuentros, ¿no? Es interesante también que veáis, ¿no?, investiguéis cuál sería vuestro caso. No sé si estáis, no estoy viendo vuestros comentarios, pero igual estáis diciendo algo en este sentido y me gustaría verlo, ¿no? Mira, Sonia habla, ¿no?, del plasmar en dibujos los sueños que tiene. Sonia es ilustradora, como su propio nombre indica. Sonia Corral, ilustradora. Y es gran soñadora desde hace tiempo también que nos conocemos. Y sí, y dibujas tus sueños. Muy bien, genial. Bien, pues sería interesante observar si sois más de un grupo o de otro, ¿no? La mayoría de las personas probablemente no seáis de ninguno de ellos estrictamente y tengáis un poco de todo. Pero si tenéis sueños en este sentido, de distancia social, os agradecería que nos os enviarais a la encuesta, y así podríamos comentar un poquito más sobre la cuestión. La semana que viene comentaré, porque tenemos algunos que puede ser interesante valorar qué está pasando ahí, sobre todo qué se desprende, hacia dónde nos pueden llevar este tipo de sueños, y como os digo, yo creo que van a ir llegando y tendrán un protagonismo importante. Dejadme que comente de todas maneras, simplemente por encima, dos que me llamaron la atención por un motivo que os explico ahora. Mira, fijaos, son de la misma persona y os voy a señalar en lo que coinciden, ¿no? Le dice, estoy en una casa, estamos reunidos con la familia y me doy cuenta de que no puede ser, pero si estamos en la época del COVID. Entonces alguien dice que marchemos fuera, nos vamos al huerto de mi cuñado. Este es muy simpático porque hay una serie de calabacines que se están quejando y demás. Tiene mucha gracia, pero esto ahí no vamos a entrar, porque quiero destacar este punto que os digo. En el segundo sueño que explica esta misma persona, habla también de una calle de cuando era pequeña. Dice que, bueno, que hay un edificio en venta, entra en este espacio. Entonces, bueno, hay bastante gente, me sorprende, dice, pero si no puede ser, estamos con el COVID. Y continúa explicando, ¿no? Fijaos, en los dos casos pasa lo mismo, ¿no? Hay esta cosa de decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estemos todos juntos? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente ahí? Si estamos con el tema del COVID, ¿no? Os pregunto, a ver si alguien me dice algo en este sentido. ¿Qué creéis que puede pasar o que está a punto de pasar en estos dos sueños? ¿Qué creéis que está a punto de pasar? ¿Qué diríais que está a punto de pasar? A ver qué me decís. Si alguien tiene algo que decir, digo, ¿eh? Sí. Luis está rumiando, a ver con qué os voy a sorprender.
Hola Luis, ¿qué tal? Mira, acabo de hacer una pregunta, he explicado dos sueños. Mira, fijaos, aquí ya estamos, ¿vale? Ingrid ha dado la respuesta. Hola Ingrid, me doy cuenta, Manadonu Kasumigo, me doy cuenta de que estoy soñando. Eso es decir, hay un momento en este sueño, no parece que ocurra esto por lo que explica la persona, pero sí que dice, pero esto no puede ser, esto no puede ser. Estamos en época del COVID, ¿no? En los dos sueños ocurre. Entonces, está a punto de ocurrir eso que señala Ingrid, que es, estoy a punto de darme cuenta de que estoy soñando. Estoy a punto de darme cuenta que estoy soñando. Hay algo aquí demasiado extraño. Esto no puede ser. Estamos a punto de volvernos lúcidos, que es lo que os estaba diciendo que quería comentar hoy antes de que acabemos, ¿no? ¿Por qué? Como os digo, pienso que esta es una época propicia, estos días, estos meses que estamos pasando, es un tiempo propicio para tener sueños lúcidos, como los que está a punto de tener esta persona que explicaba estos dos sueños. Por distintas razones. Os voy a explicar cuáles son las razones y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este sentido. Dejadme que recupere unos comentarios que aparecieron en el Instagram en la edición, en la semana pasada, en el encuentro anterior. Uno era de Marc, no sé si está por aquí Marc, pero voy a comentar uno de sus comentarios. Decía, ¿no? Yo desde la cuarentena, cada vez que tengo un sueño lúcido, antes le decía a la gente que esto era un sueño y se reían. Al alcanzar la lucidez, dice, que tengo un sueño lúcido, al alcanzar la lucidez, antes decía a la gente, es decir, dentro del sueño, le decía a la gente, esto es un sueño, y se reían. Y ahora se les ponen los ojos de demonio. Dan miedo, ¿no? Antes se reían y ahora se les ponen los ojos de demonio. Dan miedo. Marc da otro comentario y dice, desde el confinamiento, una vez alcanzo la lucidez, empieza el miedo. Siento que estoy al límite siempre y que si pienso en algo malo, va a pasar. Vale. Interesantes estos comentarios de Marc. Para las personas que tengáis, seguro que es distinto para las que tengáis experiencia de sueños lúcidos que para las que no. Para las que no tengáis experiencia con los sueños lúcidos, probablemente reconozcáis el miedo que produce, o la inquietud al menos, ¿no? A muchas personas les produce una cierta inquietud, la cosa de decir, ¿cómo puede ser esto de estar conscientes dentro del sueño, ¿no? Es una cierta inquietud. ¿Esto qué significa? Yo puedo ser consciente de que estoy aquí, pero el sueño es normalmente al revés. Cuando me despierto, recuerdo que estaba soñando, me doy cuenta de que había estado soñando, pero no en el momento, ¿no? Pero la lucidez es esto, me doy cuenta de que estoy dentro del sueño en ese momento, ¿no? Hay personas que lo viven extáticamente, digamos, ¿no? Se lo pasan bomba y ya está, no hay más, ¿no? Y exploran esa posibilidad. Otras personas, como es el caso de Marc, al menos en estas experiencias que comparte, le despierta una cierta inquietud. Podemos pensar que es verdad que en una época como esta, podríamos pensar que los miedos que tenemos fuera, digamos, en el mundo de vigilia, también pueden estar trasladándose a nuestros sueños. Esto es evidente en los sueños ordinarios, como decía antes, pues los sueños, la gente que tiene miedo de contagiarse y demás, pues podría ser que tuviera sueños o más sueños que otras personas que tienen que ver con el contagio, ¿no? Los sueños estos es lógico que ocurra así. No siempre es así, pero es lógico que ocurra esto, ¿no? Pero también podría ser que estos miedos se trasladaran a nuestros sueños lúcidos. Es decir, el sueño lúcido no está exento de esta emoción, a pesar de que yo reconozca que mis pensamientos, mis expectativas, allá donde pongo el foco, tienen un poder en el camino que va a tomar el sueño. Es decir, en función de lo que yo piense, de lo que yo siente, el sueño se desarrolla. Esta es una de las grandes maravillas del sueño lúcido, ¿no? Uno de los grandes regalos, ¿no? Pero claro, también reconocer que tengo ese poder, ¿no?, de hacer que pasen según qué cosas, o provocar o favorecer que pasen según qué cosas, me da una responsabilidad muy grande. Porque sé también que según lo que piense, según lo que sienta, el sueño va a ir hacia allí y puede ir hacia lugares, como dice Marc, ¿no? Le da miedo que vaya hacia lugares oscuros. Yo creo que una experiencia como la que tiene Marc, y probablemente hayáis tenido alguna persona, ¿no?, entre las que estáis aquí escuchando y demás, pues es una invitación por un lado, a reconocer la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? A seguir ahondando, ¿no?, en esa responsabilidad que tenemos, ¿no?, de reconocer ese poder generador de realidad onírica, al menos,
no entramos ahora en la vigilia todavía, pero esa capacidad que tenemos en un momento dado de generar realidad onírica a través de nuestros pensamientos, de dónde ponemos el foco y demás. Y en saber aprender a escoger cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones con las que me conecto para generar una determinada realidad en lugar de otra, ¿no? Esta evidentemente es una gran responsabilidad, ¿no? Pero es interesantísimo, claro, te está planteando decir, es que el mundo, este mundo interior, en este caso, se va a desarrollar en función de dónde pongas tú el foco, en función de lo que tú sientas, en función de lo que tú pienses, ¿no? Interesante, entonces, ver, ¿no? Tengo aquí un reto importante, pero es estimulante, es bien interesante. Comparto otro comentario que apareció en Instagram de Roger, que decía, soñé con una pared de la casa que daba a una playa preciosa y esto desembocó en un sueño lúcido de vuelo, muy placentero, ¿no? Fijaos, un sueño muy distinto este, ¿eh? Vuelve el tema de las casas, si recordáis también que habíamos comentado, las casas, en este caso no parece que se desmoronen, sino que de alguna forma se transforman en esa playa abierta, pero habíamos hablado de casas que se desmoronaban, ¿verdad? Y podría ser algo parecido también, ¿no? Una estructura que se está transformando, ¿verdad? Que se está abriendo a otra posibilidad, ¿no? Si se desmorona, pues evidentemente quiere decir también que me impacta más y me da más miedo que esto ocurra, ¿no? En el caso de Roger, desde luego, parece que no. Parece que esa pared se transforma en una playa, para él es una liberación, en un momento, una liberación o algo, un espacio a explorar, ¿no? Muy agradable, ¿no? Una posibilidad, ¿verdad? Una posibilidad, un camino para expandirse, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Tenemos esta sensación de que el mundo, tal como lo conocíamos, está desmoronando, ¿verdad? Las cuatro paredes en las que estábamos inmersos, ¿no? Esta fantasía en la que vivíamos, ¿verdad? Se está transformando y tenemos la posibilidad de generar una nueva realidad que puede ser inquietante, ¿no? Dependiendo de dónde pongo el foco, y puede ser estimulante si me coloco de una determinada manera, ¿no? Como sugiere el sueño de Roger. En esto me gustaría entrar un poquito en esta cuestión, un poquito más poniendo el foco en cómo los sueños también nos pueden ayudar, ¿no? En estos momentos de cambio, momentos en los que estamos viendo también cómo se está despertando con mucha inquietud, ¿no? Respecto a la posibilidad de que haya una manipulación social, colectiva y demás, ¿no? Los nuevos horizontes que se dibujan, ¿no? Pues todo esto me gustaría entrar un poquito en el próximo día que hablemos, pero dejadme simplemente que apunte, ¿no? ¿Por qué creo que estos momentos son propicios para la lucidez? Ayer justamente me escribía una persona que había hecho la formación en integración de sueños que ofrecemos en Mondesomnis para psicólogos y terapeutas y me decía, oye, que te tengo que compartir un sueño, el que estaba intentando activar era Bea, no sé si está por aquí Bea, te estaba intentando activar tu lucidez, despertar tu lucidez desde dentro de mi sueño, ¿no? Y yo le decía, digo, oye, pues hazlo un poquito, a ver si aciertas la próxima vez, porque llevo unos días de sequía, digamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estas circunstancias que estamos viviendo, que implica pues, tener a mis hijas en casa, hay un ritmo, tengo mucho ritmo de trabajo y esto tengo que combinarlo, digamos, ¿no? con la familia y me está costando, me está repercutiendo en mis sueños lúcidos, estoy comprobando, ¿no? Pero creo que para muchísimas personas estas circunstancias son especialmente positivas para desarrollar la lucidez. ¿Por qué? Por un lado, porque estamos durmiendo muchas más horas. En general, quiero decir ahora, las personas que todavía siguen con el confinamiento y demás, hay más, sobre todo al principio, estábamos durmiendo más horas. Todas las personas que tenéis experiencia con los sueños lúcidos sabéis que a más horas de sueño, más posibilidades de tener sueños lúcidos, pero básicamente porque el REM, que es en la fase en la que, del ciclo del sueño en la que se da la lucidez, a medida que va pasando la noche cada vez hay más minutos de REM, con lo cual hay más posibilidades de despertar la lucidez. Y de hecho todas las técnicas, o la mayoría de las técnicas que pretenden provocar la lucidez se concentran precisamente en esta última franja, digamos, de la mañana, ¿no? Las últimas horas de sueño. Entonces, esto es importante despertarse naturalmente, no estamos despertándonos con despertador, como podíamos hacer cuando
muchas personas hacían cuando iban a trabajar, cuando llevaban a los niños y niñas a la escuela, etcétera. Y esto, en principio, también el despertar natural propicia que yo pueda estar en ese estado de duerme-vela, me pueda permitir ese despertar paulatino y entonces puedo estar entre dos tierras, con lo cual en un momento dado puedo volver a la tierra de la que justo estoy saliendo, que es la tierra del sueño, y puedo hacerlo sin perder la conciencia que ya he ganado al medio despertar, ¿no? Las personas que conocéis el tema de la lucidez, sabéis que a esto le llamamos el wild, ¿no? Esta técnica de entrar consciente sin perder la conciencia dentro del sueño. Esta es otra posibilidad que se está ofreciendo en estos momentos de forma más evidente que en otras épocas, ¿no? Por otro lado, evidentemente, la situación en la que estamos viviendo es onírica total. Es decir, estamos viviendo una situación muy extraña, muy estrambótica, que puede hacer que nos preguntemos cada 2 por 3, decir, que esto es como un sueño, y esto es algo que me han dicho mil y una vez ya. Es decir, que es alucinante, esto es como un sueño, es como si estuviéramos dentro de un sueño. A veces, pues, algunas personas como si fuera una pesadilla. Pero es verdad que hay esta sensación de que esto es como un sueño, ¿no? ¿Cuándo vamos a despertar de esto, ¿no? Entonces, todas las personas que exploráis la lucidez sabéis que es importante despertar esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿estoy soñando? ¿Estoy soñando o no? ¿Estoy soñando o no? Y poder comprobar si estoy soñando. En esta situación que es tan, podríamos decir, tan especial, por decir algo, sabemos que si no estamos condicionados por el COVID, es que estamos soñando. Es decir, si estamos despiertos, estamos condicionados por el COVID. Si yo estoy andando alegremente por la calle, no estoy despierto, estoy soñando, porque no es lo normal. Pongamos, cada cual tendrá su realidad, ¿no? Pero si tú sales normalmente con mascarilla o sales con guantes y te estás viendo a ti mismo sin guantes o sin mascarilla, te puedes preocupar. Espérate, ¿no será que estoy soñando? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Si, por ejemplo, decíamos, ¿no? Muchas personas estáis soñando con bichos, ¿no? Muchas noches aparecen bichos, ¿no? O muchas noches aparece el tema este, uy, qué miedo al contagio, o al revés, que me estoy abrazando con gente, lo que decíamos, ¿no? Estas dos caras, ¿no? De la moneda de la distancia social. Pues hay personas que dicen, que sienten, ¿no? Es decir, que pueden encontrarse de pronto y decir, ostras, fíjate, otra vez me estoy abrazando con alguien en tiempos de COVID, como decía, ¿verdad? La chica que compartía sus sueños, otra vez me estoy abrazando con alguien. ¿No será que estoy soñando? Es decir, solo puedo abrazarme con gente o estar reunido con mucha gente, ¿verdad? En estos tiempos, si estoy dentro de un sueño. Entonces, esto te puede despertar la conciencia, invitarte a hacerte la pregunta de decir, ¿estoy soñando o no, no? Entonces, como sabéis, las personas que exploráis la lucidez, no solo vale con hacerse la pregunta de decir, ¿estoy soñando o no? No, hay que contestársela. Para eso sabéis también que hay muchas estrategias distintas, ¿no? Pero una que os puede servir a cualquiera de vosotras, si sois nuevas en el tema, si os preguntáis si estáis soñando porque está pasando algo extraño o porque estáis experimentando algo que solo experimentáis en vuestros sueños, esta misma noche, podríais pensar, ostras, fíjate lo que estaba hablando Jordi en la charla esta de Mondes Omnis, está pasando esto, oye, pues no estaré soñando. Si pensáis eso, podéis comprobar si estáis dentro de un sueño, si estáis despiertos o despiertas, chequeando lo que decimos, chequeando la realidad. Una de las formas de chequear el estado de conciencia sería leer un texto. Las letras, unos dígitos, unas letras. Si tú miras un texto, retiras la mirada, vuelves a mirar el texto, lo más normal es que en ese texto, el texto haya cambiado, que ese texto, las letras hayan variado, que se haya difuminado. Es decir, eso es lo lógico, lo más previsible en un sueño. Si la primera vez te sale la misma palabra y te sale fija, puedes retirar la mirada de nuevo y volver a mirar. Si esto lo vas haciendo incluso a la vigilia, te puedes acostumbrar a hacerte esta pregunta e la incorporarías tarde o temprano en el sueño y podrías comprobar si estás soñando o estás despierta. Entonces, como os digo, una oportunidad, ¿no? para ver para explorar, como os digo, la lucidez. Si tenéis sueños también lúcidos, me encantará, como consecuencia, digamos, ¿no? de esta situación, me encantará recibirlos, leerlos y demás, y podemos comentarlos en los próximos encuentros. Creo que lo vamos a tener que dejar aquí para que no se corte la charla.
Dice Luis, las manos, sí, es otra manera. Tú ves que eres un especialista, Luis, entonces, claro, hay muchas formas también de explorar, ¿no? Si estamos despiertos, si estamos soñando. Os emplazo al próximo jueves, que nos encontremos, si os apetece, y que nos enviéis los sueños y comentarios o propuestas que queráis. La próxima semana hablaremos del tema este de la distancia social, cómo se está expresando en sueños, qué puede implicar, y todos estos temas que os estaba comentando a lo largo de este encuentro, de esta hora. Nos vemos entonces. Seguid atentos, atentas a las redes, suscribiros a YouTube de Mondesomnis, que así recibiréis las notificaciones cuando tenga que hacerse una charla o colguemos un nuevo vídeo, y nos vemos entonces. ¿Vale? Que vaya muy bien, buenas tardes y buenas noches, que disfrutéis con vuestros sueños, que tengáis sueños profundos y enriquecedores. Hasta prontito, chao.